Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal, La Teoría del Meme. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo considero relevante y muy importante, puesto que habla de la realidad que hay en este país. Estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de la desigualdad social, en fin, todo lo que achaca a este país desde hace décadas y que constantemente se habla, y cada uno de los gobiernos que llega al poder siempre hablan de la pobreza, de la desigualdad, de que la van a atacar, de que el problema es muy grave, de que el problema requiere la participación de todos. Pero bien, ahondando en este tema y para comenzar, quiero dar un poquito de mis puntos de vista de lo que yo considero que es realmente la causa del por qué en este país, y no solamente en este país sino en el mundo, no se ha podido erradicar este problema de raíz. De unas fechas para acá me he dado a la tarea de investigar, de estudiar un poco en documentales, en escritos que ya hay, libros en internet, PDFs, en donde hablan sobre tesis de lo que ciertos autores explican es la pobreza, es la desigualdad y cuál es el principal problema de esto en el mundo. Ellos han llegado a la conclusión que yo a día de hoy he llegado también, y que estoy seguro que muchos de ustedes o muchas personas idealistas, muchos pensadores han llegado a la misma conclusión. Pero bien, la pobreza no es un tema fácil de abordar por muchas razones. Hay diferentes tipos de pobreza, pero la más relevante que existe en México y por la cual se ha desatado no solamente una ola de violencia, sino una ola de criminalidad general en el país, es principalmente por la falta de oportunidades. Es principalmente por la falta de atención de los gobiernos hacia los ciudadanos del país, hacia sus problemas. Pero lo que yo considero que es la principal causa de todo este problema de pobreza, desigualdad, corrupción, violencia en este país es principalmente una. Si en México alguna vez existió la cultura, si en México alguna vez tuvimos valores, si nuestros antepasados nos dejaron una muy amplia gama de valores que les fueron dados, les fueron inculcados por sus antepasados también, yo considero que a día de hoy todo eso se ha perdido. Todo eso se ha ido por el caño, todo eso ya ha pasado a segundo plano. La juventud de ahora ya no está educada de la misma manera que hace décadas. La juventud de ahora tiene otros preceptos de lo que es la libertad, de lo que es la justicia, de lo que son los valores. Tienen otro esquema de valores muy distintos a los que tal vez yo, mi generación, o tal vez mis padres o mis abuelos tuvieron en su día. Con esto tampoco quiero llegar al mismo punto en donde hay personas que dicen que todo estaba mejor antes. No, obviamente no. No todo estaba mejor antes. Con el transcurso del tiempo se han mejorado ciertas cosas, ciertos derechos humanos, ciertos parámetros sociales que antes estaban en pañales. Pero sí se ha deteriorado también con este experimento social. Se ha deteriorado todo lo que son los valores fundamentales que tenía esta sociedad y principalmente la sociedad mexicana. En el ejemplo, tú cuando eras niño, en ejemplo mi generación, hacías alguna travesura y consecuentemente a ello sabías que ibas a ser castigado. Pero no por eso dejabas de hacer travesuras, pero aún así sabías que ibas a tener una reprimenda por las cosas que hicieras. Y ya a cierto punto valorabas las cosas que te decían tus padres, te ibas inculcando inconscientemente con los valores que ellos te iban fundando para que tú crecieras como una persona de bien. Aún así, con el paso de los años, muchas personas que recibieron esa misma educación no siempre tomaron el camino correcto. Aún así tuvieron muchos tropiezos en sus vidas
han tenido muchos altibajos que les han ayudado a crecer. Bien, comparándolos con la generación actual, no considero que sea su culpa. Tampoco estoy hablando de que la generación actual, que la llaman la generación Z, no considero que sea culpa de ellos. ¿Por qué? Porque han crecido en el núcleo de una base social, de una sociedad que se ha olvidado de inculcar esos valores que en anteriores décadas, en anteriores generaciones, inculcaban con férrea convicción los padres de esta generación a la cual pertenecemos. Por decirlo de alguna manera, nuestros padres, nosotros todavía nos educaban con la vara, con los coscorrones, con las reprimendas, con los regaños y haciéndonos cumplir los castigos que nos ponían. O sea, no era como de que te voy a castigar si haces eso y quedaba en el olvido. No, los padres antes decían te voy a castigar y te voy a castigar. Los padres decían te espero en la puerta de la casa con la chancla y te voy a corregir por haber hecho X o Y. Bueno, la sociedad en la que vivimos actualmente, a partir de la década de los 2006, del 2006 para acá, todo lo que es esa época se ha deteriorado constantemente, básicamente con la llegada de... Y esto voy a meterlo un poco, pero porque considero que a partir de entonces se ha puesto un poco así la sociedad. Con la llegada de las tecnologías a la vida moderna de la sociedad mexicana, los valores que teníamos, como el respeto a nuestros padres, se han ido cambiando. Pero no por culpa de los jóvenes, no por culpa de esa sociedad moderna, sino porque también la tecnología le llegó a los padres. Y los padres también empezaron a recibir información externa, porque recordemos que con la llegada de las nuevas tecnologías como celulares, computadoras, el internet, todos los medios de comunicación masivos, se han creado toda una red de comunicación, no solamente para comunicarte con tus familiares que estén a lo lejos de algún otro estado del país, no, sino también con personas que tienen y comparten diferentes culturas a la nuestra. Con la llegada de los celulares, del internet, con la llegada de las redes sociales, con la llegada de las computadoras, hemos recibido más directamente la influencia de nuestro vecino del norte de Estados Unidos. Y con ello también llegaron muchos activistas sociales, muchos defensores de los que llaman derechos humanos. También han llegado a ver la realidad de México, en donde ellos ven como una forma de opresión la forma en la que los padres educaban a sus hijos. Muy debatible el tema, sí, puesto que hemos visto cómo los derechos humanos, más que velar por los derechos humanos, han velado por los derechos de las personas que cometen un delito, llámese delincuentes, llámese secuestradores, llámese narcotraficantes, en fin, todo ese tipo de cosas. Tal vez se le ha dado una mala imagen, pero es lo que se ha visto. Todos los organismos sociales que están en favor del resguardo público y de la seguridad pública han demandado que derechos humanos es muy intromisivo con la sociedad y con su forma de actuar. Les prohíben infinidad de cosas, les ponen infinidad de reglas para poder actuar ante un delincuente. Y eso es algo que, lo quieran ver o no, afecta mucho a la realidad social, afecta mucho a cómo el delincuente dice, ok, ya me detuvieron, ya me encarcelaron, pero derechos humanos me está ayudando a salir de esto porque se han violado ciertos protocolos que no se respetaron por parte de las autoridades. Decir también que con esto las autoridades han demostrado mucha falta de capacitación, la gran carencia que tienen en cuanto a capacitación y valores para representar a una autoridad. Pero ese es otro tema, ese es un tema también que debemos entender. ¿Por qué una persona recurre a la delincuencia para poder subsistir? Porque recordemos que la mayoría de las personas que están en la delincuencia son personas comunes, son personas que tal vez es tu vecino, tal vez fue tu hermano, tal vez fue algún conocido que tú tenías de la infancia y que años después lo ves dedicarse a la delincuencia. Como lo vuelvo a mencionar, con la llegada de estas tecnologías
hemos abierto la ventana a un mundo de posibilidades, tanto buenas, pero también oportunidades malas. También influencias de otros países, influencias de otras culturas hacia la nuestra. No quiero decir que con esto la cultura mexicana sea la mejor, no. Pero es como... Tenemos el caso de China, es un gobierno proteccionista en donde deja entrar muy poco de la cultura de los extranjeros a su país. Eso lo hace, muchos dirán que por ser autoritarios, y posiblemente así sea, pero también tiene algo que juega un papel muy importante en su sociedad. Tú, al no dejar que otros países extranjeros entren al tuyo a influenciar a tu sociedad, tú puedes tener el control de las cosas que en ella existan. Si hay activistas sociales, se van a defender únicamente con los derechos que conocen de su constitución, de sus reglamentos internos, y no van a recurrir a organismos externos para poderse defender. Si hay alguna persona revolucionaria, si hay alguna persona una persona visionaria que quiera hacer algún proyecto de vida social que involucre a más personas de su alrededor, lo va a hacer siempre y cuando tomando la realidad de su país, tomando en cuenta las oportunidades que puede hallar en su país y con los aliados de sus países. Jamás va a ir y va a buscar algo que vaya en contra de su país. Crea también con ello un sentido de patriotismo, un sentido de nacionalismo, un sentido de proteccionismo propio, en el cual dices tú, es mi patria, es mi nación, por lo cual yo voy a defenderla con uñas y dientes. Cuando tú creas un caparazón para que el mundo no entre ni malinfluencie a tu sociedad, sí es cierto, tienes dos opciones que tus ciudadanos van a tomar: seguir tu camino y volverse proteccionistas igual que tú, o por el contrario, irse en contra tuya y van a tratar de salir de ese proteccionismo que tú como gobierno has inculcado a tus ciudadanos. Pero no vas a tener a un tercero. Un tercero que no sabe qué decisiones tomar porque ve la influencia de los gobiernos extranjeros. Y si los llegas a tener, va a ser una minoría que va a querer experimentar qué es lo que en otros países existen, en modelos de derechos humanos, en modelos económicos, en modelos sustentables, en modelos sociales, etc. O sea, la mentalidad de las personas que existan en ese globo o en esa burbuja, si se podría decir de alguna manera, únicamente van a estar limitados no solamente por el gobierno, sino por su visión de país o por su cultura, principalmente por su cultura, en la cual van a proteger a capa y espada, porque eso es lo que conocen y eso es lo que él va a entender que el gobierno está haciendo, tratar de proteger a su cultura. Porque lo vuelvo a repetir, regresando al continente americano, la mayoría de los países latinoamericanos está muy influenciado por el gobierno estadounidense, está muy influenciado por los gobiernos europeos, por todo lo que ven alrededor de los otros continentes y los otros países. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problema, no solamente nos estamos enfrentando a un problema de identidad social, sino también a un problema de falta de patriotismo, de falta de nacionalismo, de falta de apego hacia tu patria. Ese no es el problema de Estados Unidos, porque la mayoría de los estadounidenses tienen esa mentalidad de que su patria es lo más grande. ¿Por qué? Porque son una de las naciones más poderosas del mundo. Entonces la mayoría de sus ciudadanos van a proteger el estatus que mantienen para poder seguir siendo la hegemonía mundial. Podrán tener sus problemas, pero jamás van a decirlos ante el mundo, porque saben que hacer eso acabaría con todo su esquema que han creado alrededor suyo, en donde Estados Unidos es lo mejor para vivir en el mundo. Pero bien, esto es una pequeña introducción ante lo que yo considero que es uno de los principales problemas de México. ¿Por qué hablo de todo este contexto que acabo de dar sobre los países como China, México y Estados Unidos?
principalmente porque México es un país muy influenciado por el extranjero, hacia sus políticas públicas, hacia su forma de gobernar a los ciudadanos del país, hacia el modelo económico que ha llevado, hacia todas las decisiones que este país en cuanto a su gobierno toma para con sus ciudadanos, para con los impuestos que le cobra a sus ciudadanos, para la forma en la que administra los bienes que recibe de sus ciudadanos. Entonces es muy importante tener en cuenta esta pequeña observación. Pongamos por ejemplo el por qué una persona del campo deja el campo para irse al extranjero. A mediados de la década de los 90, en 1994, con el llamado error del 94, con la llegada de Ernesto Zedillo, se devaluó la moneda a tal grado de que se le llegaron a quitar 2 ceros a la moneda nacional, convirtiendo lo que antes eran 1,000 pesos a 10 ahora, actualmente. O a 1 peso, creo, no recuerdo bien cuál es la cantidad exacta. Ese fue el llamado error del 94, en donde se causó una devaluación de más del 200%, creo, de la moneda nacional. Y también uno de los por lo que se llamó el error del 94 fue porque no tuvo reservas internacionales para poder cubrir las demandas de la deuda que tenía México con los otros países, porque también ese es otro de los grandes problemas que ha tenido México. Siempre ha tenido, los gobiernos del país siempre han recurrido a la deuda para poder hacer crecer la economía de este país. Y esto lo hemos visto a partir de, pues bueno, siempre hemos tenido gobiernos neoliberales, básicamente, o gobiernos priistas, que lo único que han sabido hacer es ponerse ante los pies de los estadounidenses para no confrontarse contra ellos y poder así seguir creciendo discretamente a los ojos de los Estados Unidos. Son infinidad de cosas que debemos tomar en cuenta para entender por qué el mexicano es como es actualmente. Cuando recordamos las palabras del presidente Enrique Peña Nieto, que dijo que el mexicano es corrupto por naturaleza, pues no podemos desacreditar lo que dice, porque en su ignorancia el señor sabía bien que al decir estas palabras no estaba ofendiendo a la dignidad de nadie, porque durante años el mexicano ha actuado de esta manera. Supongamos que llegas tú a una institución de gobierno, con esfuerzo logras hacer y poder entrar bajo tus propios méritos, bajo tu propia capacidad, demostrando con títulos que puedes ser acreedor a un puesto de gobierno. Llegas al puesto de gobierno y una vez que llegues ahí y te toca tener que entrevistar a otro candidato para un puesto similar al tuyo o a un puesto de gobierno, la mayoría de los mexicanos siempre cometen el ególatra error de decir: ¿por qué a ti te dieron más rápido que a mí la oportunidad de poder entrar al gobierno? No, yo voy a hacer que batalles. Yo voy a ponerte piedritas en el camino para que tú no llegues a este puesto, que a mí me ha costado años mantenerme y a ti te lo van a dar más alto que a mí. Siendo que a lo mejor esa persona realmente es una persona capacitada. Siendo que a lo mejor esa persona, pues tristemente, tuvo palancas. Y eso es algo que no logras entender. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mexicano siempre tiende a querer ver los méritos de las otras personas o las cosas buenas que le pasan a otras personas como algo injusto, porque a ti o a mí no nos tocó esa misma facilidad para poder llegar al puesto en donde estamos ahora y donde está el puesto que esa persona nueva va a tener. Pero es muy importante que como sociedad crezcamos y dejemos atrás ese tipo de prácticas, porque eso es lo que ha hecho de este país un país lleno de gente corrupta, un país lleno de gente de pobres, no solamente de pobres económicos, sino gente de pobre en mentalidad. Por eso explicaba al principio del video que hay muchos tipos de pobreza mental, que esa en la que no te deja ver más allá de lo que tú haces y más allá de tus propios intereses. Una pobreza de convicciones, pobreza de ética personal, profesional, social, que no te deja entender cuál es tu papel que debes de jugar, en el cual tus propios medios te han logrado hacer llegar,
o te han ayudado a llegar a donde estás. Esto principalmente le pasa a los funcionarios públicos que hemos tenido a lo largo de estas 3 décadas que hemos tenido en el país. Estos 30 años de gobierno neoliberal, como lo llama el actual presidente de la República. En donde tuvimos a un Salinas de Gortari que lo único que hizo fue llegar a seguir la obra de teatro que había creado su antecesor de la Madrid, en donde el mismo de la Madrid comenzó a desfalcar a todo el gobierno, comenzó a desfalcar toda la economía mexicana para que un Salinas de Gortari llegara y con esa máscara de Salvador llegara a engañar a toda esa población que tenía su fe y sus esperanzas en un personaje del mismo partido político del cual estaba precediendo. Entonces, la falta de conocimiento del mexicano ha hecho que los errores que hemos cometido durante años en los gobiernos no nos hayan ayudado a aprender. Y eso es y siempre ha sido una de las principales causas por las cuales México es un país pobre, no solamente económicamente, sino socialmente, en donde su población tiene un alto índice de falta de conocimiento de su misma patria, de su misma historia, de su misma cultura. Hemos llegado al extremo en el cual inclusive muchos países latinoamericanos o europeos conocen mejor la historia y la trayectoria de este país que el mismo mexicano. Y eso es algo, y eso ya es decir mucho sobre esto. Debemos entender como mexicanos que si queremos hacer que esta patria sea una patria nueva, debemos comprometernos a mejorar día con día como sociedad. Debemos dejar de pedirle al tránsito, al policía, que nos eche la mano cuando sabemos de antemano que nosotros hemos sido los culpables de nuestros propios errores. Debemos como autoridad, si me toca ser policía, si me toca hacer tránsito, no pensar que esa persona que estoy deteniendo me va a dar algún dinero por el servicio que yo estoy prestando para que yo lo suelte por alguna mordida. O sea, nos quejamos de que nos dicen perros cuando somos autoridad, o que nos dicen irrespetuosos, nos dicen guachos o lo que ustedes quieran cuando somos autoridad, pero tampoco nos ponemos del lado del afectado, del lado de la persona a la cual estamos resguardando. Las personas que estamos cuidando, o a las cuales sobre las cuales estamos haciendo valer nuestro papel de autoridad. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos haciendo cuando lo estamos deteniendo. En ejemplo, pongo el sentido del papel del policía, de la autoridad de tránsito, de un juez, de una autoridad federal o estatal o municipal. Como le mencioné al principio de este video también, la tecnología, con la llegada de las tecnologías, los celulares, los televisores interactivos, las computadoras, el internet, las redes sociales, nos hemos dado cuenta de cómo funciona la sociedad mexicana, cómo funcionan las otras sociedades extranjeras. Y principalmente hemos podido ver cómo ya hay gente que graba a las autoridades haciendo un papel muy deplorable, dejando mucho a desear en cuanto a derechos humanos, dejando mucho que desear en cuanto a su preparación académica, personal, de defensa personal y profesional en sí. He visto videos comparativos en donde ponen a policías estadounidenses con policías mexicanos, y la verdad es que hay un mundo de diferencia, no solamente por la altura de las personas o la corpulencia, sino por la forma en la que tratan al detenido. Es bien sabido que en Estados Unidos eso llamado derechos humanos no tiene tanto papel como en México, y eso es algo por lo cual los gobiernos deberían actuar sobre esa institución que se mete mucho con las autoridades mexicanas, y por la cual muchas veces las autoridades, aunque tengan un arma, no pueden utilizarla. Aunque tengan un arma y tengan una preparación, si el policía levanta la mano en contra de un ciudadano mexicano, el que las lleva de ganar es el ciudadano mexicano, y el policía, aunque esté haciendo bien su trabajo, tiene que tragarse todas las cosas que le haga el ciudadano
si la misma autoridad llamada derechos humanos o el mismo organismo llamado derechos humanos así lo decide. Entonces debemos cambiar muchos sistemas como sociedad para que las autoridades tengan mejores herramientas para poder ejercer bien su trabajo. Como sociedad debemos entender que si no queremos que el tránsito, el policía o alguna autoridad competente nos detenga o haga uso de la ley para poder detenernos por haber cometido alguna infracción, debemos actuar conforme a lo que establezca la ley, no pasarnos del rojo, respetar los señalamientos, cederle el paso al peatón, no manejar exceso de velocidad, mantenernos en el carril que corresponda, no hacer desorden público, no intrometernos en propiedad ajena, no pertenecer al narcotráfico, no pertenecer a la delincuencia, no robar, no secuestrar, etcétera, y un sinfín de cosas que es tonto decirlo, pero en esta sociedad pareciera que ya es parte de la cultura del mexicano, y tristemente así es. El mexicano ha tenido que recurrir a todo este tipo de cosas para poder subsistir. En ese sentido no lo podemos criticar a ti, amigo, a ti que tienes algún familiar que se dedica al narcotráfico, a ti que tienes algún familiar que se dedique al robo, a la extorsión, al secuestro. No podemos 100% criticar a ese tipo de personas porque es a lo que muchos, dentro de su poco entendimiento, en la manera en la que han encontrado para poder subsistir en esta sociedad. Y podré decir, y muchos me van a poder criticar en este video por lo que estoy diciendo, que cómo es posible que justifiques a un violador, a un secuestrador, a un ratero. No es que lo esté justificando, simplemente estoy explicando la manera y la razón por la que muchas personas han tomado este camino. Conozco personas cercanas que se han dedicado al narcotráfico porque vienen de una familia disfuncional, en donde sus papás nunca estuvieron con ellos, en donde lo primero que tuvieron en su entorno fue a personas que se dedicaban a eso, personas que se drogaban, personas que les mostraban todas las cosas que han adquirido a través del narcotráfico. Porque tenemos que entender eso. En México se ha vuelto básicamente, o al menos hasta hace poco, se volvió una moda pertenecer, en un ejemplo, al narcotráfico. Otro detalle, que hay mucha gente que se dedica también a la extorsión, al robo, al secuestro. El secuestro es una de las cosas más desagradables y que no deberían existir en ninguna parte del mundo, y existe. Hay gente que se dedica a secuestrar a personas para cobrar recompensas. Gente que ya no quiere seguir batallando en una sociedad que en su pensamiento dice que de nada sirve esforzarte si los mismos gobiernos, quienes te tienen sometido, son los que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Y es cierto, en México la mayoría de los políticos se dedican a actividades ilícitas. Lo quieran decir o no, se dedican a actividades ilícitas de una o de otra manera, relacionándose con personas que se dedican a esto, no atacando a las personas que se dedican a esto, porque atacar toda esta cadena o todo este tipo de organismos que se dedican al robo, a la extorsión, al secuestro, es muy complicado porque es mucha parte de la sociedad, de 130 millones de ciudadanos que somos en el país. Cerca del 0.1% de la sociedad se dedica a este tipo de actividades. Entonces, pero bueno, este tipo de actividades se han mantenido porque la sociedad lo ha permitido. ¿Por qué digo que lo ha permitido? Porque, como le vuelvo a repetir, muchos tenemos amigos, familiares o conocidos que se dedican a esto. Y como son conocidos y familiares, cuando los vemos por la calle hacer algún delito, ¿qué es lo único que hacemos como mexicanos? Taparnos la cara y decir no te conozco, a pesar de que esté cometiendo un delito. Y también lo hacemos muchos, o la mayoría de las personas lo hacen por miedo, por decir, oye, este cabrón me conoce, este tipo me conoce y va a tomar represalias si yo hago algo, si yo digo que lo veo. O bueno, muchas otras personas lo justifican diciendo, sí, es que él roba, es que se dedica a esto, pero nuestra colonia está segura.
Pues sí, amigo, pero tu colonia está segura, pero a costa de la seguridad de otras colonias, de otros estados, de otras ciudades. Entonces, siempre se ha dicho que las personas no ven el problema hasta que le afecta directamente. Y es cierto, como mexicanos nos hemos dado mucho a la idea de que, mientras a mí no me afecte, pues que el mundo gire. Pero ese es el principal problema por el que estamos como estamos. Vuelvo al ejemplo de los puestos de gobierno. Muchas personas que reciben un puesto de gobierno apenas llegan al puesto de gobierno y todos los que están alrededor suyo le dicen: mira, cabrón, las cosas están así, ¿sí? Si tú no haces esto, pues allá, tú tonto que no lo hagas, pero aguas con echarnos de cabeza, ¿sí? Si tú quieres hacerte dinero, bien por ti. Si no quieres hacerlo, pues bien por ti también, pero o estás dentro o estás fuera, ¿sí? Y no puedes abrir la boca por lo que estás viendo. Ese tipo de complicidad es lo que ha llevado a la sociedad mexicana a como se encuentra a día de hoy. A un estado en donde, aunque tengamos un ejemplo, a un presidente que se está tratando de dedicar a sacar toda la corrupción de México, de nada sirve. De nada sirve por un detalle. El señor gobierna únicamente en el centro del país, en la Ciudad de México, a todos. De ahí manda a todos los organismos que hay alrededor de los estados. Pero cada estado tiene su propio gobierno estatal y cada estado es soberano e independiente. Cada estado establece los parámetros sobre los cuales se rige la ley de todas sus ciudades. La policía estatal es la que se encarga de dar la seguridad a todos los ciudadanos de su estado. Por mucho que un presidente de la república dice: hey, necesito que mantengas vigilada estas colonias porque sí, esto y aquello. Tienes mucho índice de criminalidad en tal distrito, de tal ciudad, de tu estado, por favor, te voy a mandar a tanto personal para que lo mantengas vigilado. Sí, señor, no hay problema. Llegan los puestos militares y ¿qué es lo que le dice el gobernador a los puestos militares? Hagan su trabajo. No me rindan cuentas a mí ni nada. Ustedes cumplan con su trabajo. Ya saben ustedes a lo que se tienen. Dejan básicamente a las autoridades federales a un punto en el que no les interesa lo que les llega a pasar. No vamos a suponer o que los chantajeen o que les pongan trabas, sino simplemente los dejan a su suerte y no les dan el apoyo requerido y necesario. Y aún, esto es una hipótesis, no voy a decir que así sea. Los gobiernos estatales dejan a sus autoridades federales, a sus autoridades estatales encargarse de la seguridad de sus municipios, pero ellos les dan sus instrucciones. Mira, tú no te puedes enfrentar a tal organismo delictivo porque ya hay un trato con ellos, o yo no me voy a meter con ellos, deja a los federales que se hagan su caso. Pero bueno, esos policías estatales saben bien la ubicación de todas esas personas que se dedican a algún tipo de delito y no van a meterse con ellos porque ya han llegado a un acuerdo en el cual saben bien que mientras no se meta uno con el otro, pues ellos van a poder seguir haciendo. Entonces no se puede atacar un problema en un estado o un problema de inseguridad en un estado si no hay participación de ambas partes, del gobierno estatal, municipal y federal, para que esto salga a flote, y principalmente de la sociedad. Porque yo me he tocado ver en la calle, ando mucho en la calle, a gente que habla peste de las autoridades federales, estatales y municipales, con justa razón, ¿por qué no decirlo? Sí, pero muchas de las personas alaban o admiran a esas personas que se dedican a la delincuencia. Y no los culpo. Durante décadas hemos estado con gobiernos que lo único que han hecho es lanzarnos directamente a los brazos del crimen organizado, que ya muchos de ellos han agarrado fuerza por la sociedad. Muchas de las bandas o de los criminales que se encuentran dispersados hoy en el país se han dispersado y se han mantenido por la ayuda de los ciudadanos. De otra manera no podrían seguir así. Entonces, como sociedad debemos entender que si realmente como sociedad nos interesara que este país mejore, todos cambiaríamos.
Y no podemos decir que todo es problema del presidente, de los militares, de los estatales, de los federales, del gobierno estatal, del gobierno municipal, de los diputados, de los senadores, de los jueces. A ver, amigos, todas las personas que conforman todos estos organismos son seres humanos. Son seres humanos que cuando llegan a un puesto, vamos a poner a un federal, un militar, llega al puesto, es decir, rinde sus palabras de servicio a la patria, que va a proteger y resguardar a todos los ciudadanos por igual, respetando siempre la Constitución, etcétera, 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 lo que sea que diga. Llega el diputado, llega el senador, llega el presidente, llega el gobernador, llega el presidente municipal, todos rinden protesta a decir verdad, que van a hacer valer la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el estado de Tamaulipas, del estado, etcétera. Sí, todos pueden decir misa cuando hacen una promesa de campaña o hacen una promesa ante un grupo de ciudadanos. Pero si la presión de todos los ciudadanos hacia una persona que está ahí en el poder lo supera como representante de un gobierno, de un organismo, de nada sirve su convicción si no tienes a más personas que te respalden. En el ejemplo del gobierno actual federal que tenemos, esa persona aparentemente tiene a muchas personas que lo están respaldando, ¿sí? Y tiene a muchas personas poderosas a su alrededor. Es por eso que actualmente está pudiendo actuar en contra de los intereses de quienes está atentando contra sus intereses económicos. Pero ¿qué sería si esta persona hubiese llegado sola, en donde tuviese que enfrentarse a todos los partidos políticos, a todo el Congreso, a todos los jueces y magistrados, a todos los empresarios, a todos los organismos civiles a los cuales ahorita les ha quitado la ayuda que tenían antes para poder subsistir? No habría hecho nada. Inclusive a lo mejor ya ni siquiera estaría con vida. Si no es porque se rodeó de personas muy preparadas y también que tienen mucho poder político y económico, por lo cual ahorita está pudiendo mover los hilos de todo esto. Posiblemente no logre cambiar a México, que es muy probable que no lo haga, pero cuando menos, como él lo dice, establecer las bases para poder crear una patria nueva es muy importante. Ahora, constantemente el Señor se ha dado la tarea de cumplir sus promesas en cuanto a explicar todos los días qué es lo que está haciendo, y lo que considero yo personalmente muy importante. Les está dando el mensaje a los ciudadanos: tenemos que portarnos bien, ya nos están portando mal los que están aquí conmigo en el gobierno. Por favor, ciudadano de a pie, por favor, compórtate bien, respeta los señalamientos, respeta a tus autoridades, cambia tu mentalidad, cambia tu forma de ver al gobierno, que en el gobierno ya no hay gente corrupta. Podrá ser verdad o mentira, pero el mensaje todos los días o todas las veces que va a los municipios más afectados por la delincuencia, por la pobreza, por todo esto a lo que llamamos México, tiene que crearles un puntito de reflexión, tiene que crearles un huequito ahí en sus cabecitas para que puedan entender que sí se puede cambiar, pero requiere de la participación de todos. Si en una manzana de alguna colonia todas las personas conocen al delincuente, ¿por qué el delincuente sigue libre? Si en una colonia completa todo el mundo sabe dónde se encuentran las cabecillas de un organismo delictivo, ¿por qué todavía siguen libres? ¿Por qué todavía siguen existiendo? Nosotros sabemos todas las cosas que pasan en México, así que por favor no creamos que no existe la corrupción en México. Ese es uno de los principales problemas del cual, ¿por qué México tiene a mucha gente pobre? Porque todos sabemos que en Oaxaca, que en Chiapas, que en Veracruz, que en muchos estados de la República del Sur hay gente que está padeciendo hambre, pero no nos importa, porque mientras no nos afecte a nosotros, los demás no nos interesa. Esa manera egoísta que tenemos de pensar es lo que ha llevado a México al lugar en donde se encuentra, a la forma en la que se encuentra, en la manera en la que se encuentra. Queremos que México cambie, pero sin nosotros mover las manos. Queremos que las autoridades nos den seguridad, pero nosotros creamos la inseguridad. Queremos que nuestros vecinos respeten nuestra
independencia o nuestro espacio, y nosotros no respetamos el espacio de nuestros vecinos. Queremos que nuestros gobernantes sean honestos y responsables con el erario que nosotros creamos para que el gobierno funcione, pero nosotros no somos responsables con las deudas, con la forma en la que nosotros nos acreditamos para con las otras personas. No, amigos, México no va a cambiar aunque llegara Jesucristo en vida, mientras no entendamos que la principal fuente de corrupción está en la mente de todos los mexicanos. No se equivocó Peña Nieto en su ignorancia al decir que México era corrupto por naturaleza. O sea, sí se equivocó, pero no que por naturaleza el mexicano es corrupto. Nadie es corrupto por naturaleza, simplemente que nos hemos adaptado a nuestra cultura a una cultura de corrupción, en donde el típico, el que no tranza no avanza, se ha proliferado en la población y ha hecho que toda la mente de las personas sea como que tú idiota que no aprovechaste en el momento que estuviste ahí. No, hombre, si yo hubiera sido, me llevó todo, no dejó nada. Tú que teniendo el poder, ¿cómo es posible que ese tonto te haya hecho menos? No, hombre, yo le parto su M, yo lo desaparezco con el poder que tenía. O sea, esa mentalidad es la que debemos cambiar, amigos. Mientras no cambiemos esa triste mentalidad de decir que tenemos poder económico, político, social, nada de esto va a cambiar. Nada va a cambiar. Mientras sigamos mirándonos en la calle como si fuéramos enemigos todos el uno contra el otro, el individualismo que ha creado todos estos años el modelo neoliberal no es broma. No es broma. En donde ya mucha gente ha muerto en sus casas solas, sin siquiera tener a su vecino de al lado sin que sepa. Podría morir cualquier persona en cualquiera de estas casas y nadie se daría cuenta de eso. El individualismo ha llegado a tal grado de que en una sociedad ya nos hemos hecho indiferentes ante las necesidades de otra persona, ante los problemas de otra persona, en donde lo que menos queremos es que nos invadan con sus problemas porque nosotros tenemos nuestros propios problemas. No estoy diciendo que debería ser todo que, ay, pobrecito, yo te voy a ayudar así, yo voy a hacer todo posible por ti porque tú lo mereces todo. No, no se trata de eso. Se trata de la empatía social. La empatía se ha perdido completamente en México. Todos los mexicanos se han vuelto y nos hemos vuelto individualistas a tal grado de que siempre decimos esto: hay un problema, ojalá a mí no me afecte. Vemos que un coche se volcó y vamos muy apresados a trabajar, no me interesa, eso es problema de él. Vemos que un niño de la calle, siempre decimos, ay, pobre chamaco, ¿por qué sus papás y esto y el otro? Le damos una moneda queriendo aplacar nuestra conciencia con esa moneda de 50 centavos o un peso. Pero no somos capaces de, si tenemos la capacidad económica, porque también es otro problema, si tenemos de decirle, mira, te voy a ayudar a estudiar, amigo, ¿quieres echarle las ganas? O sea, no, eso no existe en este país. Y si existe son casos muy contados. Y que todavía aún así no garantiza de que esa persona pequeña vaya a recibirlo de la mejor manera. Y aún así eso no implica que los papás de esa persona pequeña que los tienen ahí pidiendo en la calle o haciéndolos trabajar desde niño, no significa que ellos van a quedarse como de brazos cruzados. Porque hasta eso es lo que tiene el mexicano, que es uno de los principales problemas que yo he visto. Que si yo veo que a mi hijo le está yendo bien y no me lleva con él para su bonanza, prefiero que no le vaya bien y que se quede conmigo jodido, porque debe irle jodido igual que a mí. Eso es lo malo del mexicano. Hay un chiste mexicano que dice que ponen a varios cangrejos, un grupo de cangrejos mexicanos y un grupo de cangrejos estadounidenses. Del lado de los cangrejos estadounidenses, todos los cangrejos estaban en una cubeta tratando de salir para poder escapar. Estaban un grupo así y uno empezaba a querer salir de la cubeta y el otro lo apoyaba. El cangrejo se subía arriba del otro y lo empujaba, y el otro cangrejo que estaba atrás de ellos le empujaba al segundo y así el tercero, hasta hacer una cadena que lograba hacer que todos los cangrejos salieran. Y por el lado de los cangrejos mexicanos, aunque sea una burda comparación, es real. Todos los cangrejos
mexicanos estaban de ese lado, uno tratando de salir, el otro le jalaba las patas y no dejaba que saliera. Si uno trataba de salir, todos estaban peleando para que nadie saliera. Así somos de pobres los mexicanos. No quiero decir que todos, porque muchos van a decir, es que ya no soy así, tú estás comparando a todos y diciendo que todos los mexicanos somos una mierda. No, estoy hablando de que la generalidad de la mentalidad mexicana es así. Podrá haber un punto porcentual de la población mexicana que tenga buenos sentimientos, que tenga una mentalidad proactiva, retroactiva, que quiera siempre ver por el bien de sus trabajadores, si tiene una empresa, de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, que siempre esté viendo por el bien del país. Pero créanme que una minoría muy, muy baja comparada con la gran mayoría de los mexicanos que siempre ven cómo chingar al prójimo. Esa es la verdad. Los mexicanos nos hemos vuelto así, de ver cómo chingamos al prójimo, cómo si alguien tiene más que nosotros no queremos quedarnos atrás y siempre vamos a tratar de hacer lo posible por querer siempre estar encima del otro. No vemos como buenos ojos que un vecino, un amigo, un familiar tenga cosas buenas. Siempre cuando alguien tiene cosas, seguramente lo logró vendiendo el trasero, seguramente lo logró haciendo cosas malas, seguramente lo logró con palancas o cosas, etcétera, etcétera. Siempre pensamos de esa manera y nunca podemos pensar que tal vez le fue bien porque se esforzó, porque también le fue bien porque se esforzó mucho, sacrificó muchas cosas, logró hacer un equipo con su familia, logró hacer grandes cosas porque se lo propuso. Cualquier cosa que nosotros creamos o cualquier cosa que nosotros creamos siempre va a ser porque nosotros lo creemos así, que por lo que puede ser que él haya conseguido así. Como mexicanos debemos cambiar esa manera de pensar si queremos que este país mejore. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Muchos dicen, pues sí, pero eso que tiene que ver con los políticos. Pues mucho, amigos. Porque cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser funcionario público, cualquiera puede ser empresario, cualquiera puede ser una autoridad. Y si vamos con esa mentalidad pobre a ejercer nuestra autoridad a ese puesto público, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos cuando éramos una persona común. Y si como personas comunes no entendemos que debemos respetar reglas y lineamientos que nos establece una sociedad para poder establecernos bien como una persona ante una sociedad, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir quejándonos, porque eso también es otra cosa. Nos hemos vuelto muy expertos en quejarnos, nos hemos vuelto expertos en señalar a otros por los errores que cometemos y nosotros nunca tenemos la culpa. Siempre decimos que el político tuvo la culpa, siempre decimos que la autoridad tuvo la culpa, siempre decimos que la sociedad tuvo la culpa. Ok, les voy a decir algo. Si el presidente de la República está actuando mal, ¿por qué los secretarios, por qué los militares, todos los generales que están a su alrededor, por qué todos los organismos que están alrededor de él, las secretarías que están a su alrededor, por qué el INAI, por qué la Fiscalía, por qué, no sé, Derechos Humanos, por qué la ONU no dice nada si sabe bien que está cometiendo algo malo? Principalmente las personas más cercanas. Podría haber una sola persona que sea corrupta, pero si los demás que están a su alrededor no lo secundan, nada va a poder hacer. Porque sí, el presidente podrá tomar una decisión, pero si el secretario de Hacienda no se lo permite, ¿con qué dinero? Sí, el presidente podrá decir que podrá llegar a algún acuerdo, un ejemplo, con algún cártel de algún estado. Pero si el secretario de Seguridad no se lo permite, si la Secretaría de Gobernación si no permite que se violen derechos humanos, o los derechos humanos no permiten que se violen derechos humanos por una negligencia del gobierno, ¿qué va a poder hacer el presidente? Si Hacienda, si el SAT, si recursos naturales, si caminos y transportes, si Secretaría de Energía, de Turismo, si ninguna de las secretarías aceptara que se cometiera algún tipo de fraude o se utilizara de mala manera los recursos que llegan al gobierno, ¿creen que el presidente podría hacer algo así? Si la Cámara de Diputados, si la Cámara de Senadores, si los jueces y magistrados no dejaran que se cometiera por parte del presidente, ¿creen que lograría hacerlo así?
Ahora vamos a ponerlo, si algún secretario, si algún juez, si algún diputado, si algún senador quisiera tomar del erario público para poder hacer de ese dinero lo que quiera, pero si ninguno de los otros secretarios, jueces, magistrados, diputados federales y senadores les dejaran hacer, ¿creen que podrían hacer algo? No, señores. Todo esto es una sociedad. El mismo gobierno es una sociedad. Son personas que tienen criterio propio. Pero su criterio solamente está basado en chingar como de la gana. Y chingar no importando que no sea tu dinero. Nada se puede hacer. Si a ti, amigo, que tienes un puesto político del PRI, del PAN, de Morena, de PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, si tú no tienes la convicción de realmente ayudar a tu distrito y solamente vas por el hueso que implica, por el sueldo de 70,000 pesos, de 40,000, si solamente vas por ese sueldo, ¿para qué vas? Si no tienes la convicción de ayudar a tus distritos, si no tienes la convicción de ayudar a tu estado, de tu municipio, a tu federación, no sirves. Secretario de Salud, secretario de Energía, secretario del Bienestar, secretario de lo que sea secretario, no sirves. Si tú, militar, tránsito, policía estatal, policía municipal, si no sirves para hacer valer la seguridad de tus ciudadanos y poner tu vida en riesgo para que ellos estén a salvo, no sirves. Si tú, mexicano ciudadano, que estás detrás de esta cámara, siempre te la vas a vivir quejando y no puedes entender que todo está en tus manos para que esta sociedad mexicana sea mejor, no sirves como ciudadano mexicano, ni como ciudadano en ninguna sociedad, porque todos los países tienen sus reglas y sus parámetros, y si no las respetas, no sirves. ¿Queremos que México cambie? Tenemos que mancharnos las manos. ¿Queremos que México cambie? Tenemos que dejar esa mentalidad ficticia o esa vida ficticia que nos plasma Hollywood, que nos plasman los estadounidenses, que nos plasman los europeos. No somos estadounidenses, no somos europeos, no somos rusos, no somos nada, somos mexicanos, y como tal debemos apegarnos a nuestra realidad. No por ello significa que debemos quedarnos de brazos cruzados y usar zarape, guaraches y guayaberas y sombrero y dejarnos el bigote o la barba. No. Significa que debemos entender que si yo no tengo dinero para un iPhone, no voy a poner todo mi dinero que gano para poder comprarme un iPhone para agradarle a gente a la que no conozco ni a la que no le importo, solamente por querer aparentar. Significa que todo lo que yo haga va a afectar no solamente a mi familia, a mi entorno, va a afectar a toda la sociedad. ¿Sí? Si yo delinco, si yo me relaciono con gente que se dedica a cosas malas, va a afectar a toda la sociedad. Si yo tapo, si yo soy cómplice, si yo callo todo lo que veo a mi alrededor, va a afectar a toda la sociedad. Si yo como funcionario público no tengo la convicción de ir a trabajar para ese distrito, para esa localidad, para ese municipio al cual yo estoy representando, voy a afectar a toda la localidad. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por favor, todas esas personas que están en las redes sociales, que se la viven criticando al secretario de Estado, al secretario de Seguridad, al presidente de la República, a su presidente municipal, a su presidente estatal. A ver, más de alguno conoce a sus secretarios de Estado, más de alguno conoce a su presidente municipal y estatal, a su diputado federal, a su senador. ¿Por qué apoyan a ese candidato si saben que no es una buena persona? ¿Por recibir una ayuda? ¿Por decirle, pero cuando llegues al poder me tienes que echar la mano, no me vayas a dejar aquí, porque yo conozco todo lo que tú haces? No, amigos. Ser gobierno implica ser responsable con el cargo que estoy recibiendo, ¿sí? Ser servidor público implica ser eso, servidor público, servir a la población, al diferente estado, distrito, municipio al que representes. Y bueno, amigos, hasta aquí dejo este video. Creo que el mensaje quisiera que quedara claro. Sé muy bien que muy poca gente va a poder llegar al final de este video,
A los que lleguen, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ya lo saben que aquí tocamos temas de todo tipo referentes a las ciencias políticas. Aunque yo no sea un politólogo ni nada de eso, soy un ciudadano que intenta dar su punto de vista sobre lo que ve en la política, en la sociedad, cómo se mueven todos estos conceptos. Trato de informarme lo más que puedo sobre las decisiones que se toman en el país para poder darles una opinión centrada y no tan vaga de una persona que solamente le gusta hablar de política. No, trato de fundamentarme en ciertas cosas que leo, ciertas cosas que veo a mi alrededor, toda la sociedad, pero también le echo un poquito de mi cosecha respecto a mi ideología. Yo no me considero ni de izquierda ni de derecha, tampoco soy de centro. Simplemente tomo lo mejor de la derecha, tomo lo mejor de la izquierda, tomo lo mejor de todas las cosas que veo, pero no puedo evitar ver que todos los que hablan de política, todos los que están actualmente en la política, y todos los que han estado actualmente en la política o en décadas pasadas en la política, no puedo dejar de verlos como lo que son, simplemente personas a las que un grupo de personas les han dado un poquito de poder y se les olvidó que en el camino cómo es que llegaron a ese puesto de poder. Cuando ese grupo de personas recuerde quién los puso ahí y esa persona que está en el cargo entienda por qué llegó ahí, México va a cambiar. Mientras eso no pase, todo va a seguir igual, amigos. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Ojalá que hayan disfrutado este video. Y recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, denle un like a este video si les gusta el contenido de un servidor. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigos.